Aquí tenemos el primer vídeo del curso. Como ya os he explicado en clase, la idea es que veáis estos vídeos y luego en clase podáis aclarar dudas o hacer más ejercicios y eso, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar. Nosotros vamos a empezar trabajando en la página 16, ¿vale? Página 16 en un apartado que se llama eh, Instrumentos de medida, ¿vale? Vamos a ver los que son los errores, ¿vale? Con el tiempo iré mejorando mi letra. Bien, bueno, en el apartado 4.1 que tenéis en la página 16, empezamos viendo cuáles son algunas cualidades de los instrumentos de medida. Para empezar, que tengáis claro que es importante adecuar, hay que adecuar el instrumento, ¿vale?, a lo que se quiere medir. Lo que se quiere medir. ¿De acuerdo? O sea, está claro que yo no puedo medir, por ejemplo, la masa de un granito de arroz con una báscula que uso en el cuarto de baño para ver yo cuánto peso. Entonces, eso es a lo que me refiero. Bueno, una cosa digo, que conviene que estos vídeos lo veas con tu cuaderno y que vayas apuntando cosas, ¿de acuerdo? Yo voy a ir rápido porque como puedes poner el vídeo las veces que quieras, puedes volver y volver a entender las cosas. Bueno, algunos conceptos importantes que que tenemos que tener claro en este tema. Por ejemplo, el primer elemento importante es el que se llama intervalo de medida, ¿vale? ¿Qué es el intervalo de medida? Bueno, pues la definición de intervalo de medida lo tienes en la página 16 del libro, ¿vale? Entendemos por intervalo de medida el conjunto de valores que el instrumento puede medir. Es decir, qué es lo máximo que puede medir y qué es lo mínimo que puede medir. Verás que hay varios ejemplos en el libro. Yo te recomiendo que lo copies en el cuaderno, ¿de acuerdo? Bien. Segundo concepto importante, la sensibilidad. Sensibilidad. Vale. La sensibilidad también se conoce como resolución. Vale. La sensibilidad de un instrumento es la capacidad de ese instrumento de medir variaciones en lo que se está midiendo. Es decir, si es capaz de ver la diferencia que hay entre 1 gramo y 2 gramos, o si no va a ser capaz de ver esa diferencia. ¿Vale? Por ejemplo, si yo me coloco en una báscula de una farmacia para pesarme, pues a mí la balanza me va a dar 70 kilogramos o 71 kilogramos, pero si yo he engordado 2 gramos, esa balanza no es capaz de decírmelo porque no tiene esa sensibilidad. ¿Bien? De acuerdo. Pues eso sería el apartado 4.1. Bueno, pasamos al apartado 4.2 del libro, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hablar de los errores, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué entiendo por errores? Errores, básicamente hay de dos tipos a la hora de medir. Unos errores que se llaman sistemáticos. Sistemáticos son errores que se deben al propio instrumento de medida, se deben al equipo de medida, a su mal uso o a su mal estado. Por tanto, se puede eliminar si se arregla y no se puede eliminar si no se puede arreglar. Hay otro tipo de errores. Otra cosa, estos errores sistemáticos
son siempre del mismo tipo, es decir, o siempre mide de más o siempre mide de menos. Y además suele ser la misma cantidad. El siguiente tipo de error es el error que el libro llama aleatorio. También se llaman errores accidentales o errores experimentales. Estos errores no son experimentales. No se deben al aparato, sino que se debe al propio proceso de medida, a la propia experimentación. Son fortuitos, son al azar, es imposible controlarlos. Lo que ocurre es que son aleatorios, es decir, a veces se puede medir de más y a veces se puede medir de menos. Pero no siempre se mide de más y siempre se mide de menos, tal y como ocurría aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, hay cosas que se pueden hacer para solucionar este tipo de errores. Bien, seguimos repasando algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a seguir viendo o definiendo el concepto de precisión. De nuevo, lo tenéis en vuestro libro. La precisión indica la similitud de las medidas realizadas. Es decir, cuando yo hago una medida y hay pocos errores aleatorios, entonces la medida se dice que es muy precisa. Es decir, cuando hay poca variación entre los resultados obtenidos. Entonces se dice que la medida es precisa. A ver, no significa que sea exacta, quiere decir que es precisa. ¿Vale? Porque la exactitud es otra cosa. Exactitud es la cercanía con el valor real. Es decir, si nos acercamos, si acertamos más o acertamos menos. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que normalmente cuando medimos no sabemos cuál es el valor real. Por tanto, nosotros no vamos a poder trabajar con valores reales, sino que vamos a tener que trabajar con los valores más probables, el valor más cercano a ese valor real. Y ya veremos cómo lo obtenemos. Bien, bueno, otros dos conceptos a tener en cuenta con esto de los errores, ¿de acuerdo? Los errores también se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los que llamaremos errores absolutos y los errores relativos. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es el valor absoluto? Pues muy sencillo. Por cierto, esto se representa con la letra epsilon sub a. Ese epsilon, esa es la letra griega epsilon. Bueno, esa es la diferencia entre lo que tú has medido y el valor real, ¿vale? La diferencia entre lo que tú mides y el valor real, que si no lo conocemos, tendremos que asumir que es el valor promedio de los resultados obtenidos. Por otro lado, tenemos el error relativo. Este tipo de error es muy importante. El error relativo es el error por unidad de medida. Por tanto, este error relativo lo vamos a obtener como el error absoluto dividido entre el valor de la medida. El valor cuidado, que lo del valor, como digo, a veces no se sabe, pero podemos suponer que este valor es el valor promedio. Bien, bueno, ya tenemos el error absoluto y el error relativo. Una cosa, el error absoluto tiene las mismas unidades que lo que yo estoy midiendo, las mismas unidades. Es decir, si estoy midiendo masa, el error absoluto va a tener unidades de masa. Sin embargo, el error relativo no
tiene unidades. Es simplemente un número. El error relativo nos informa de la calidad de la medida. Bien, el error absoluto, nosotros, en principio, en este tema, vamos a suponer que corresponde a la sensibilidad. Recordad lo que era la sensibilidad, ¿vale? La sensibilidad lo tenéis aquí, ¿vale? La sensibilidad, pues eso sería, para nosotros sería el error absoluto de nuestra medida. Aunque en clase os voy a explicar cómo se calcula realmente el valor absoluto, pero de momento nos quedamos con eso. Bueno, vale, pues voy a borrar la pizarra y vamos a seguir. Vamos a borrar por aquí, borramos todo. Supongo yo que habrá una forma más rápida de borrarla, pero como tengo esto un poco olvidado, ya cuando tenga más experiencia lo haré más rápido. Bueno, más cosas. A ver. Vamos a seguir con el libro y vamos a ver dos cositas. En el apartado 4.3 tenéis dos tipos de medidas. Unas medidas que son medidas directas y otras medidas que son medidas indirectas. Vale. Bueno, pues la medida directa es fácil de definir lo que es. O sea, tú coges un metro, coges la mesa, la mides y mides directamente la mesa. Cualquier cosa de esa. O tú, por ejemplo, coges una muestra de agua, la llevas al laboratorio y la analizas. Esas son medidas directas. ¿Qué son medidas indirectas? Pues aquellas que no mides directamente. Por ejemplo, ahora está saliendo mucho en la prensa que se ha detectado que existe una molécula que es pH3, que es el fosfano, en la atmósfera de Venus. ¿Vale? ¿Cómo se puede saber que hay esta molécula en Venus? Pues nadie ha ido a Venus y ha bajado y ha cogido una muestra y se la ha enviado a la NASA para que la... Entonces, ¿de qué manera se sabe eso? Pues de forma indirecta. Se observan algunas cosas que nos hace ver que ahí hay fosfano. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, la temperatura del Sol? Bueno, pues por lo mismo, porque hay unas características que ofrecen los cuerpos que emiten luz y calor y se estudian esas características y esas características me dicen a qué temperatura tiene que estar ese cuerpo. Pero no vamos al sol con un termómetro a medir la temperatura. Por lo tanto, esas medidas son medidas indirectas. Bien, seguimos con el apartado 4.4, que va a ser el último, y en el apartado 4.4 habla de la minimización de errores. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se minimizan los errores? Pues básicamente la forma de minimizar un error es realizar muchas medidas. Realizar muchas medidas. Y sobre esto vamos a trabajar en concreto en clase, en las horas presenciales. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se minimizan los errores realizando muchas medidas. Y también tenemos que ver la forma de expresar los resultados, ¿de acuerdo? Para que los resultados estén bien expresados. Expresar bien los resultados. Bueno, lo tenéis bastante bien explicado
en el ejercicio resuelto, el ejercicio resuelto 2 de la página 18, ¿vale? Pero básicamente, mira, ya he aprendido a borrar la pizarra bien. Normalmente los valores de las medidas se expresa como el valor medio de la medida, luego se escribe un símbolo de atrás que se pone más, menos, y a continuación se escribe el error absoluto. ¿De acuerdo? Este error absoluto, como digo, se puede sustituir por la sensibilidad del aparato con el que lo he medido. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que mi masa es de 70 más menos 1 kilogramo. ¿Por qué? Porque el aparato ha medido 70, pero la sensibilidad del instrumento es de 1 kilogramo. Es decir, que no es capaz de distinguir entre 70 y 70 y medio, sino que es capaz de distinguir entre 70 y 71 o 69 y 70. Por eso hay que indicar la sensibilidad para saber cómo de buena es o cómo de ajustada es mi medida. Bueno, pues ya digo, podéis echar un vistazo en el libro para completar las explicaciones de este vídeo y ahora os voy a poner en la plataforma Moodle cuáles son los ejercicios que tenéis que hacer para después corregir en clase. Bien, pues muchas gracias, seguimos viéndonos.